Este es un vídeo sobre el uso de Protege para desarrollar ontologías. Protege es una herramienta para el diseño de ontologías. Es una herramienta que permite determinar cuáles son los elementos que corresponden a las clases, los atributos y las instancias que podemos querer utilizar en una aplicación. Esto lo podemos usar en diferentes ámbitos. Nosotros lo vamos a utilizar para definir servicios o agentes, tanto el contenido que van a tener los mensajes, por ejemplo, o el estado que van a guardar, la información que van a guardar los agentes, pero también se puede utilizar para otros fines. De hecho, es una herramienta bastante utilizada en muchas aplicaciones. La idea de Protege es seguir básicamente la metodología que hemos visto en clase, haciendo las diferentes fases que nos permiten hacer el desarrollo. Empezaremos pues básicamente definiendo las clases, después definiendo los atributos y relaciones que puedan tener y finalmente, si es necesario, las instancias que hacen falta para la ontología. Finalmente, la ontología la exportaremos a un lenguaje de ontologías. En este caso, para la práctica, la exportaremos en algún formato de la web semántica, básicamente OWL o alguna serialización de OWL que sea un poco más amigable, como por ejemplo Turtle. Esta es la pantalla que vemos al poner en marcha Protege. Veréis que tenemos toda una serie de pestañas. Las pestañas básicamente siguen los elementos que tenemos que utilizar para diseñar una ontología, básicamente siguiendo la metodología que hemos explicado en clase. Aparte de, digamos, otras facilidades que nos permiten, por ejemplo, visualizar la ontología o hacer consultas a la ontología cuando tenemos ya términos introducidos. Lo primero que debemos hacer es darle un nombre a la ontología. Si os fijáis aquí tenemos que definir el IRI, básicamente la dirección donde se encuentra el documento que describe la ontología. Debemos darle un nombre a la ontología. La dirección de web la podéis dejar tal como está, en principio no debería importar. El nombre que le demos corresponderá al espacio de nombres con el que vamos a trabajar. Directamente lo utilizará como prefijo de los términos que tendremos en la ontología. En esta pantalla aparte podemos documentar la ontología. Tenemos toda una serie de términos en WL y RDFS que permiten documentar los elementos de una ontología. Podemos básicamente darle aquí algún tipo de información que dé a cualquiera que pueda utilizarla una idea de qué términos hay o cuál es el tema sobre el que se ha hecho la ontología y para qué puede utilizarse. Y aparte de esto podemos utilizar pues, otros elementos de documentación. Si queremos también podemos importar aquí otras ontologías si queremos utilizar términos de otras ontologías que puedan servirnos para desarrollar la nuestra. Y aquí básicamente pondríamos cuál es la URI que corresponde a la ontología que queremos importar. Si le damos a la segunda pestaña tenemos una visión global de la ontología. Aquí aparecen todos los términos que habremos introducido. Podemos crear la ontología a partir de esta pestaña, pero siempre es más claro y más limpio utilizar las pestañas correspondientes a cada uno de los elementos de la ontología. Aquí tendremos, si le damos a los elementos, en principio esto es un objeto que siempre está en todas las ontologías, el objeto thing, que es el top de la jerarquía. Nos aparecerá la información correspondiente a todas las cosas, las relaciones, los atributos, la documentación que tengamos, tanto para clases como para individuos, como para propiedades o relaciones que podamos haber definido nosotros. Hablaremos ahora de la definición de clases en Protege. La siguiente pestaña es la de definición de clases. Aquí podemos definir la jerarquía de nuestra ontología. Todos los conceptos deben heredar de la clase thing, que es el padre de todos los conceptos de una ontología en WL. Podemos utilizar los botones que nos permiten crear subclases, crear hermanos dentro de un nivel de jerarquía o eliminar términos de la ontología. Por ejemplo, podemos añadir un término.
En este caso será una subclase de thing. Podemos anotar y documentar el significado del término. Aparte de indicar pues algunas otras características que podemos crear para documentar los términos. Podemos crear subclases que correspondan al mismo nivel. O si queremos podemos crear subclases dentro de cada clase. Podemos crear un hermano también de esta clase. Y podemos documentar cada uno de estos términos. Para cada una de las clases nos va a indicar aquí cierta información sobre sus características. Por ejemplo, si son subclases de alguna otra clase o si son equivalentes a otras clases, indicamos equivalencia o las instancias que pueden tener, o si son disjuntas con otras clases. En principio no nos debería hacer falta para la práctica, pero podemos documentar esa información dentro de esta pestaña. Por ejemplo, aquí nos indica que ciudad es una subclase de lugar. Y nos indica también cada una de ellas cuál es la URI que le corresponde dentro de nuestra ontología. Dentro de cada clase tenemos un menú que se abre si le damos al botón de la derecha, donde podemos hacer ciertas operaciones sobre las clases, como añadir subclases, añadir clases hermanas, añadir un conjunto de subclases. Esto nos permite añadir en bloque todo un conjunto de clases si queremos y no tener que añadirlas una a una. Nos puede preguntar, bueno, en este caso nos pregunta si queremos hacerlas disjuntas. En este caso, por defecto, hacen las clases disjuntas cuando hace la definición. Eso añade propiedades a las clases. Podemos duplicar clases si queremos, cambiarle cuál es el término que referencia las clases y bueno, toda una serie de cosas. Luego podéis explorar si queréis a la hora de desarrollar las ontologías. Hablaremos ahora de la definición de atributos y relaciones en Protege. La siguiente fase de la construcción de una ontología es añadir las propiedades y las relaciones. Como comentamos, OWL distingue entre las dos. Tenemos Object Properties, que en principio se supone que son relaciones. Tienen que ser propiedades que vinculan objetos que nosotros hemos definido en una ontología. Y luego tendremos las data properties que corresponden a relaciones entre objetos que hemos definido en ontología y tipos primitivos. En este caso, los tipos primitivos que nos van a venir de XML esquema. Las propiedades y relaciones también son una jerarquía y todos heredan del término general dentro de WL, que es propiedad, en este caso, de objeto. Propiedad de objeto se corresponde con una relación. Las opciones son parecidas a las que tenemos para las clases. Aquí podemos crear una propiedad. Podemos también especializar las propiedades o relaciones en este caso, pero en principio no deberían hacer falta o no nos van a hacer falta seguramente crear especializaciones de propiedades o relaciones. Podemos crear otra. Y veréis que cada una de ellas tiene todo un conjunto de propiedades. Podemos decir que es funcional o que es inversa o que es transitiva, simétrica, que nos van a permitir simplemente anotar la información de cuál es el comportamiento que tienen las propiedades, dado que no vamos a poder utilizar razonadores para trabajar con ellas, pues en principio solo nos pueden servir como documentación. E igual que para las clases podemos también anotar con documentación cada una de las relaciones que nosotros indiquemos.
Para cada una de estas relaciones tendremos que indicar cuál es su dominio y cuál es su rango. En principio podemos hacer aquí tendremos, digamos, más información sobre las relaciones, pero las importantes van a ser qué dominio y qué rango corresponde a la relación. Para darle el dominio podemos, si vamos a esta pestaña aquí, Class Hierarchy, podemos buscar cuál es la clase que queremos que sea el dominio de esta relación. En este caso, por ejemplo, una persona. Podemos indicar también varios dominios, no tenemos por qué limitarnos a uno solo. Y en este caso también aquí podemos crear nuevas clases si es que nos es necesario. Esto indica cuál es el dominio y luego cuál es el rango. Igual que antes, podemos elegir dentro de las clases que tenemos cuál es el rango que corresponde a esa propiedad. En este caso, pues una persona vive en un lugar. La siguiente pestaña es la de propiedades. Aquí, igual que antes, tenemos un término que es el top de la jerarquía de propiedades. Podemos añadir las propiedades que necesitamos que se refieran a nuestros términos. Y aquí también podemos añadir las propiedades en un bloque, que nos permite crear varias propiedades a la vez. Aquí las tenemos. E igual que antes podemos anotar cada una de ellas. Para cada propiedad tenemos que indicar cuál es su dominio. Si tenemos que el dominio son varias clases, podemos también seleccionar varias clases a la vez. ¿Cuál es el rango? Para los rangos tenemos los tipos de XML Schema Data Type, aparte de algunos otros tipos que tiene WL y RDF. Podemos buscar el tipo que sea el más adecuado para esa propiedad. Podemos hacerlo también para esta. En este caso podemos indicar que una persona tiene edad. Su rango, en este caso, será un tipo que sea entero. Hay varios tipos enteros, podemos elegir el que queramos. En principio no va a ser un problema porque no utilizamos ningún razonador que compruebe tipos ni nada por el estilo. Por en principio podemos poner un tipo que sea adecuado para el que corresponde al término que queremos, sobre el que queremos definir la relación o la propiedad. Y aquí un lugar tiene una población que también será un entero. Podemos indicar, por ejemplo, también si es funcional la propiedad, pero en principio, como os digo, como no utilizamos ningún tipo de razonador, nos va a dar igual, esas propiedades no van a importar para el desarrollo de la ontología o el uso que hagamos de la ontología. Acabaremos hablando de cómo se definen instancias en Protege. La última pestaña para las ontologías es la de individuos. Aquí podemos crear las instancias que queramos introducir en la ontología. En principio, muchas veces las instancias las creemos dinámicamente en nuestro programa, en la aplicación que queramos hacer. Simplemente pues asignaremos a esas instancias la clase que tenga la ontología que hemos definido, pero si tenemos una serie de instancias que ya siempre existen en la ontología, las podemos crear aquí. Se crean de una manera parecida, podemos crear una instancia. Para esas instancias tenemos que indicar cuál es la clase a la que pertenecen. Igual que antes, podemos seleccionar entre las clases cuál es la más adecuada. Por ejemplo, pues decimos que es un adulto. Y podemos crear instancias de otras clases. Y para cada una de ellas tendremos que indicar pues cuál es el tipo del tipo al que pertenece, cuál es la clase de la que cuelga la instancia. Para cada una de las instancias podemos también añadir, si queremos, dentro de la ontología, cuáles son sus propiedades y cuáles son sus relaciones. Por ejemplo, podemos indicar
para esta persona, cuáles son sus relaciones con otros individuos. Nos tendremos que acordar de cuáles son las propiedades. Aquí no nos aparecen las propiedades, tenemos que acordarnos cuáles son las que tenemos. Una cosa que tiene, según nos aparece aquí en la ayuda de esta ventana, es que podemos hacer control espacio y eso nos completa los nombres, lo cual nos puede facilitar las cosas. Digamos que Pepe es el progenitor de, en este caso, a distancia María, y eso nos va a dar una relación. O podemos hacer lo mismo con las propiedades. Entre las propiedades podemos indicar pues, cuál es la edad que tiene Pepe. Podemos aquí indicar cuál es el tipo al que pertenece este valor que estamos indicando. En principio debe ser coherente con lo que hemos definido en la propiedad, pero en principio, como os digo, como no vamos a utilizar un razonador o algo que compruebe los tipos, en principio nos va a dar igual, podemos asumir que el valor es correcto. Y podemos hacer lo mismo con el resto. Y con esto podríamos completar nuestra ontología añadiendo pues, instancias que quisiéramos tener en nuestra aplicación, o como os digo, las instancias seguramente las tendremos que crear a medida que vayamos resolviendo problemas. Y por tanto, pues simplemente las instancias no las crearemos en Protege, simplemente las crearemos programáticamente durante la ejecución de nuestra aplicación. Una vez hemos acabado nuestra ontología, podemos grabarla. En principio, pues con Save ya nos grabará la ontología. En principio lo hace en formato WL, que es el que tiene por defecto Protege. Si quisiéramos grabarlo en otros formatos, podemos hacer Save As. Nos va a indicar toda una serie de formatos posibles que puede tener la ontología. Puede utilizar formato restringido RDF, que no nos va a permitir usar ciertos términos en WL. Turtle, que es una serialización más legible, como hemos visto en teoría. La sintaxis WL, que es la que estamos usando. Luego también otras variantes de WL, también algo restringidas o que utilizan pues, una terminología un poco diferente. Este de aquí es un formato para ontologías biológicas, que no vamos a utilizar. Si queréis también generar, si utilizáis LaTeX, por ejemplo, para la documentación, podéis generar la ontología escrita en LaTeX. Y JSON Linked Data es una serialización utilizando el formato JSON para la web semántica. Nosotros, por ejemplo, elegimos el Turtle y pues, simplemente le damos un nombre y nos va a grabar la ontología en nuestro directorio.